Listo. Entonces, comenzando con la definición de dislipidemia o de dislipoproteinemia, entonces tenemos que según la etimología de la palabra, entonces dis significa mal o difícil, lipos hace referencia a los lípidos y hemia hace referencia a la sangre. Entonces, según esto, vemos que hay un trastorno de las rutas de transporte de lípidos y de lipoproteínas y hay una alteración del metabolismo lipídico que puede llevar a una función anómala y niveles que pueden no ser los adecuados. Entonces, esto puede llevar al desarrollo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que es uno de los componentes más importantes y el fundamental o el primario de la enfermedad cardiovascular. Y hablar de lípidos es sumamente importante porque constituye aproximadamente el 70% del peso seco del plasma. Entonces, listo. Siguiendo con la parte de la epidemiología. Entonces, según el boletín del Instituto Nacional de Salud del 2013, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en Colombia. Se dijo que a partir o sea, como una proyección de 2010 al 2020, habría un incremento del 15%, tanto de dislipidemia como de diabetes, como de enfermedades pulmonares crónicas y de cáncer. Esto aproximadamente da pues un incremento como de 44 millones de personas y un 73% en la mortalidad y un 60% en la carga de la morbilidad. Y pues no hay que olvidar toda la repercusión tanto familiar, económica, social y sobre todo pues en la morbimortalidad, teniendo en cuenta sus probables desenlaces como lo son el infarto agudo del miocardio y también la enfermedad cerebrovascular. Listo. Entonces, como habíamos visto antes, se trata de una alteración en el metabolismo de los lípidos y las lipoproteínas. Entonces, como sabemos, los lípidos son componentes que son eh, hidrofóbicos, por lo tanto no pueden viajar libremente a través del plasma sanguíneo. Entonces por eso es que necesitan unas proteínas que sean los que empaqueten esos lípidos y que puedan realizar el transporte a través de la sangre. Entonces vamos a comenzar con su estructura. Lo vamos a mirar acá. Entonces vemos que es una proteína, las lipoproteínas son proteínas esféricas. En su núcleo, sobre todo van a tener los componentes hidrofóbicos, entonces hace referencia a los triglicéridos y a colesterol esterificado. Sobre todo que vemos aquí que este es mucho más insoluble que el que es libre. Y en su componente como superficial, lo que tenemos son apoproteínas que van a ser muy importantes tanto para la forma como para la función, debido a que ejercen ciertas interacciones con enzimas que las pueden activar o los pueden inhibir, dependiendo pues de la reacción que estén haciendo o de la lipoproteína en la cual se encuentren. Entonces, y también va a estar cubierta por una capa de fosfolípidos que, como sabemos, es anfipático, es decir, que tiene una parte polar y otra parte no polar. Listo, entonces continuando con la clasificación, vemos aquí como el tamaño de las lipoproteínas va a ser inversamente proporcional a a su densidad. Entonces vemos acá de primeras a los kilomicrones. Estos kilomicrones tienen principalmente los triglicéridos que son tomados exógenos de la dieta y, eh, y estos entonces van a tener un gran tamaño y una menor densidad. Luego continuamos con la VLDL, que es una lipoproteína de muy baja densidad. Entonces, poco a poco va reduciendo su porcentaje en triglicéridos. Esta tiene aproximadamente el 80% de triglicéridos y el 20% en colesterol. Luego seguimos con la IDL, que va siguiendo como el curso, por decirlo de algún modo. Y seguimos con la LDL, que es una de las más pequeñas en tamaño, pero la segunda, pues más densa. Entonces esta va a tener gran porcentaje de colesterol. Y por último tenemos la HDL, la cual tiene
la cual tiene un alto porcentaje de colesterol y sobre todo va a tener un colesterol esterificado y por eso es la de alta densidad. Con respecto a las apoproteínas, como ya lo había mencionado, tienen una función que va a ser tanto de forma como también van a ayudar a realizar el ligando con los receptores a los cuales se van a acoplar o se van a internalizar las diferentes lipoproteínas. Entonces, por ejemplo, tenemos la lipoproteína A2, la cual va a ser sumamente importante debido a que va a permitir cómo realizar esa interacción con las lipasas para poder que los triglicéridos se conviertan en ácidos grasos libres, posterior y glicerol y puedan quedar en los tejidos a los cuales pues llegan, que son tejidos periféricos, principalmente el músculo y el tejido adiposo. La apoproteína B100 también la quisiera resaltar debido a que es muy importante y se encuentra casi en todas las que vemos aquí y es importante para ligar los receptores. Además de eso, de la A2 es importante tener en cuenta que va a tener una activación con la insulina y con la heparina. Entonces esto nos ayuda a saber que el metabolismo de todo está completamente ligado. No es que es por un lado el metabolismo de lípidos, por el otro lado de proteínas o de carbohidratos, no, sino que todo tiene su componente combinado y todo nos va a afectar. Por eso es que es importante en el síndrome metabólico evaluar absolutamente todo y ya vamos a ver los diferentes factores de riesgo más adelante en la charla. Y porque lo ideal que hacen las lipoproteínas es recoger los lípidos y llevarlos desde el intestino, ya sea a los tejidos periféricos o de los tejidos periféricos al hígado. ¿Y esto para qué? Para hacer ya sea una excreción de ácidos biliares o también para hacer parte estructural de las membranas celulares o también para hormonas esteroideas, entre otras muchísimas funciones que tiene. Entonces vamos a ver aquí el metabolismo de lipoproteínas que va a ser... Eh, que van a estar divididos, por así decirlo, en dos partes. Entonces vamos a tener el exógeno y vamos a tener el endógeno. Entonces el exógeno hace referencia a todos esos lípidos que consumimos a través de la dieta. Entonces estos van a venir por el intestino y a través de diferentes enzimas pancreáticas como la esterasa pancreática, lo que va a hacer es permitir que pueda ingresar al enterocito también a través de otras enzimas como la acetilcoatransferasa. Y posterior a esto, entonces se van a formar los kilomicrones que recordemos que son principalmente constituidos por triglicéridos y exógenos. Estos entonces van a, van a tener interacción con la lipoproteína lipasa, en la cual vamos a tener que hay como una relación con el HDL, porque cuando se chocan o interactúan, entonces el HDL le va a pasar la, eh, la apoproteína E y la apoproteína A2. Esto es lo que va a permitir como esa interacción, esa activación para que se puedan liberar ácidos grasos libres y glicerol y posteriormente entonces se va a volver a esterificar el colesterol y ya más adelante pues les voy a explicar por qué. Cuando se liberan estos ácidos grasos y pasan ya a convertirse de nuevo en triglicéridos para poder almacenarse, pasan a ser kilomicrones, pasan a ser remanentes de kilomicrones. Estos se van a internalizar pues a través de receptores hacia el hígado. Entonces vemos que en el hígado va a quedar colesterol libre y van a quedar ácidos grasos. Entonces la lipoproteína que va a sintetizar es la VLDL. Esta, como vimos, pues tiene aproximadamente el 80% de triglicéridos y va a sufrir prácticamente el mismo procedimiento que acabamos de ver anteriormente. Esto ya es parte del endógeno, porque el hígado es el que sintetiza tanto sus proteínas y pues va a colaborar con el metabolismo lipídico y va a sintetizar también endógenamente sus ácidos grasos y pues el colesterol. Entonces,
Aquí seguimos con la VLDL, como ya dije, entonces va a tener una interacción con el HDL, esta le va a pasar las dos apoproteínas que mencionamos, que es la A2 y la E, lo cual va a activar entonces la lipoproteína lipasa. Y aquí entonces vamos a tener que se van a liberar esos ácidos grasos libres junto con el glicerol y posteriormente entonces se van a almacenar en triglicéridos, principalmente en el tejido muscular y en el tejido adiposo. Luego de esto, esta pasa a la lipoproteína de densidad intermedia. Esta se puede llegar a internalizar en el hígado y posteriormente pues tiene esos dos caminos, o llegar hacia el hígado o también y convertirse en la LDL. Entonces la LDL es una lipoproteína que, como lo vemos, tiene un tamaño pequeño y puede tanto llegar al hígado a través de los receptores, y ahí lo que va a hacer es como hacer un feedback, como una retroalimentación que va a decir como si produzca lípidos endógenos o no, y también va a ir hacia los tejidos pues extrahepáticos, pero lo que principalmente va a aportar es colesterol, a diferencia de los demás donde veíamos que aportaba ácidos grasos. Entonces, aquí va a aportar el colesterol pues para las membranas, para las diferentes funciones fisiológicas, y posteriormente entonces va a interactuar con, con la, con la lecitincolesterol aciltransferasa o la LCAT, y entonces esto va a permitir que haya una esterificación del colesterol. Entonces, ¿por qué se tiene que esterificar, digamos que en el viaje o en el transporte de un lado al otro? Lo que pasa es que cuando el colesterol está libre, hace como, por decirlo de algún modo, un daño oxidativo o inflamatorio, pues a través de, de las arterias, de los canales por los cuales esté pasando. Entonces, por eso es que lo pasa esterificado, y cuando llega, entre comillas, a su destino o a su lugar, entonces para no producir daño, ahí sí se convierte en libre. Y luego, entonces la HDL, su función es tomar el colesterol y llevarlo directo de vuelta al hígado para así poder volver o a reciclar o a excretar su exceso en ácidos biliares, entre otros. Listo, entonces vamos a seguir con la fisiopatología, y para poder hablar de dislipidemia es importante hablar de aterosclerosis. Entonces, la aterosclerosis, según la palabra, atero significa como una masa blanda, esclerosis significa un endurecimiento. Entonces era algo que era blando, pero posteriormente pues tuvo ya una esclerosis. Entonces aquí estamos hablando desde la íntima de una arteria. Vamos a tener diferentes factores o diferentes mecanismos que van a hacer que esa inflamación y ese daño se produzca. Entonces va a ser la dieta, la hipertensión arterial. La dieta, pues como ya lo vamos a mencionar más adelante, alta en carbohidratos, en grasas saturadas, entre otros. La hipertensión arterial, el tabaquismo y pues obviamente la dislipidemia. Esto va a llevar a un daño endotelial, que lo que va a hacer es permitir como una inflamación que va a ser progresiva. Es muy importante hablar de aterosclerosis porque esto es como la piedra del ángulo, por decirlo de algún modo, de la enfermedad cardiovascular, que esta la podemos ver como por ejemplo en la enfermedad arterial oclusiva crónica, también en la enfermedad cerebrovascular, eh, entre otras. Y pues hemos hablado como del daño del endotelio, de la inflamación, pero entonces, y no solamente en esta patología, sino en muchas, pero pues no entendemos por qué el daño al endotelio produce tantas cosas, entonces pues vamos a mirar sus funciones. Entonces lo que hace el endotelio es que regula el tono vasomotor. ¿Por qué? Porque el endotelio envía como señales que lo que hacen es que le envía señales a la capa media, es decir, a la capa muscular, ya sea pues para que regule el tono, para que se dilate o para que se contraiga. También va a tener ciertas propiedades que le van a conferir, como la fibrinólisis, como tener una superficie, por decirlo de algún modo, anticoagulante. Entonces va a evitar que los diferentes componentes del plasma se queden acumulándose o pegándose entre sí o pegándose a la pared.
y entre ellos pues incluimos los monocitos. Va a evitar entonces la adherencia. Por otra parte tenemos que va a ser una barrera para el colesterol LDL, porque como vemos, a pesar de que es una molécula, una lipoproteína pequeña, no va a tener como esa disponibilidad de llegar a los capilares, porque no los hay, los capilares para llegar a la íntima, y por eso se necesita de un daño endotelial previo para que pueda entrar. Entonces, como vemos en esta gráfica, lo que tenemos es un daño endotelial y por lo mismo va a comenzar los siguientes cambios. Va a comenzar la migración y proliferación de células musculares lisas, síntesis de nuevos elementos de tejido conectivo, acumulación de lipoproteínas y de otros elementos como lo vemos acá, lo cual va a llevar pues a una inflamación, a una apoptosis y a un cúmulo de material extracelular, entre otros elementos que no deberían estar ahí, que lo que van a hacer es inflamar, permitir la adherencia de nuevos elementos y pues también reducir la luz del vaso. Entonces aquí en la fisiopatología lo podemos ver. Acá tenemos entonces cómo hay una lesión inicial y aquí está, digamos, nombrando los diferentes estadios como de manera histológica. Entonces tenemos una lesión inicial en la cual no se va a ver como ningún cambio, pero debido al daño endotelial, entonces ya comienzan a llegar los macrófagos, debido a la inflamación inicial. Esos macrófagos entonces poco a poco se van a ir degenerando y eso va a producir células espumosas. Posterior a esto se va a producir una estría grasa. Luego de esto vamos a tener una lesión intermedia, donde ya vamos a tener una acumulación de lípidos tanto intracelulares como externos, como lo vemos aquí, y se comienza pues a dar esa disminución del lumen del vaso. Es importante tener en cuenta, y más adelante lo vamos a ver, que la dislipidemia es una condición clínica que es asintomática, que es progresiva, pero que nadie se va dando cuenta que la tiene hasta después. Entonces ahí vemos como poco a poco, según el tiempo, se va dando el incremento tanto del tamaño como la reducción de la calidad y de la luz del vaso. Luego se va a formar entonces el ateroma, donde vamos a tener esos núcleos llenos de lípidos, como lo habíamos visto antes, con tejido conectivo, entre otras, y sobre todo en el fibroateroma, donde vamos a tener pues capas de fibrosis y vamos a tener calcificación. Y ya llamamos que una lesión se complicó cuando puede haber una trombosis, una ruptura, por un hematoma, una hemorragia, y esos defectos de superficie que vemos aquí. Entonces, como les venía comentando, generalmente es asintomático, todo esto pasa de manera, no se ve de manera clínica, el paciente no va a referir nada, y esto se da principalmente por el efecto Glagov. ¿Cuál es este efecto? Lo que dice es que como el daño endotelial, digamos que no es tan grande, lo que va a hacer es regular, regular regular el tono para que no se sienta la disminución de la luz. Entonces lo que va a hacer es dilatarse, pero ya llega a un punto donde sobrepasa el límite y entonces ahí sí se va a sentir como verdaderamente hay una estenosis. Pero esto pasa después porque ya cuando se vence, digamos, la capacidad límite de este efecto. Bueno, sigamos adelante con la parte de la clasificación. Entonces hay diferentes maneras de clasificarlo. Una de las primeras es por etiología. Entonces, como en muchas de las patologías, entonces primarias y secundarias. Vamos a comenzar por las secundarias. Las secundarias son muy frecuentes porque hace alusión, digamos, al sedentarismo, a una dieta que no es balanceada, también a diferentes medicamentos o también a enfermedades y subyacentes que tenga el paciente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como ejemplo el hipotiroidismo. Entonces hay que sospecharlo y hay que descartarlo
con TSH, con T4, el síndrome nefrótico, mirando la proteinuria, el estilo de vida a través de la anamnesis. Y aquí entonces vemos un cuadrito en donde tenemos las diferentes causas secundarias. También la terapia antirretroviral, algunos como los inhibidores de proteasa, pueden elevar tanto el colesterol como los triglicéridos. El consumo excesivo de alcohol, también el uso de estrógenos orales, corticoides. Entonces esto es importante porque va a ser de donde se desprenda el tratamiento y el control de, el control lipídico del paciente. Siguiendo entonces con la parte de las primarias o genéticas, entonces estas se pueden dividir en dos más o menos, en la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia, que hace referencia pues a la parte que se eleva. Entonces, eh, hay un riesgo, digamos, de la población general de un 4% en tener una dislipidemia primaria. Cuando hay un antecedente familiar, y por eso son importantes los antecedentes familiares, el riesgo se va a incrementar a un 30%. Y si son pacientes jóvenes, este riesgo va a ser muchísimo, muchísimo mayor. Entonces, por eso es importante el interrogatorio. Y acá, como ya les había mencionado, no va a ser asintomático, va a ser sintomático, el paciente puede tener clínica y pues lo vamos a interrogar de la siguiente manera. Aquí entonces les traigo un cuadrito de las guías europeas en donde entonces muestra los criterios diagnósticos para la hipercolesterolemia familiar. Entonces nos va a dar un puntaje según sea el familiar de primer grado que tenga una enfermedad cardiovascular precoz. Entonces, pues eso nos puede ayudar a sospechar. También que tenga xantomas tendinosos, que tenga sí, enfermedad cardiovascular esa misma persona precoz, que tenga el arco senil, o también según la medición que haya tenido del colesterol LDL, entonces nos va a dar un puntaje específico. Vemos que, por ejemplo, 325 ya le da un puntaje de 8 y así. Entonces, estos son los criterios y pues sobre todo el estudio genético le va a dar también mucho peso a la, a la dislipidemia primaria. Entonces aquí les traigo algunas fotos sobre los xantomas que no son, pueden ser tuberosos, pueden ser tendinosos en la palma, pueden ser también nodulares. Entonces aquí lo que les quería mostrar era sobre todo el diagnóstico. Aquí lo que se hace es perfil lipídico y también muchas veces se hace sobre todo glicemia para descartar unos desórdenes metabólicos. Entonces muchas veces porque se piensa que son cosas cutáneas, no es simplemente dermatológico, sino que hay que sospechar también cosas metabólicas. Y entonces acá les quería mostrar lo que es el arco senil. El arco senil es una aparición pues que es senil, es decir, de la vejez, pero entonces en jóvenes uno debe sospechar una posible dislipidemia primaria. Y aquí les dejo entonces los xantomas, que son acumulaciones lipídicas y en este caso pues son palpebrales. Entonces pues en este caso sería sintomático. Bueno, otra parte de la clasificación es por el fenotipo. El fenotipo hace referencia a cómo se expresa en el perfil lipídico. Entonces aquí tenemos, ya habíamos visto un poquito, la hipercolesterolemia aislada, que es cuando se eleva solamente el LDL, la hipertrigliceridemia aislada, la hiperlipidemia mixta cuando se elevan los dos anteriores y el HDL bajo aislado. Es frecuente que cuando haya una hipertrigliceridemia haya un HDL bajo. Y esto porque se explica porque aumenta tanto la degradación como la disminución de la producción del HDL y como ya vimos, pues tiene interacción en medio del metabolismo. También es importante tener en cuenta que como vimos en los criterios anteriores para la primaria, sobre todo en pacientes que tengan esa alteración genética o familiar, van a tener, por ejemplo, colesterol total mayor a 300 e hipertrigliceridemia mayor a 400, cifras elevadas en personas jóvenes. Y un HDL bajo, pero ni siquiera
por ejemplo, en 35 no, sino que va a ser generalmente menor a 25. Entonces, sospecharlo también en ese lado por el perfil lipídico. Listo. Entonces, siguiendo con las escalas de riesgo, según las guías de práctica clínica colombiana, esas nos hacen como una serie de comparaciones y entonces ellos evalúan la escala de Framingham, la escala PROCAM, que es un estudio cardiovascular prospectivo de la ciudad de Münster de Alemania, y el SCORE, que es la evaluación de riesgo coronario sistemática. Entonces ellos encuentran pues como la mejor opción la Framingham, y se utiliza la escala de Framingham para la prevención primaria, es decir, no tiene que tener todavía nada clínicamente manifiesto, sino que pues se le puede medir el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas escalas? Miran el riesgo global a 10 años de presentar un evento coronario, llámese infarto, llámese, bueno, cualquiera de los eventos. Entonces, ¿qué es lo que va a tomar? Esta es la pues que es ajustada para Colombia, y las guías decían que pues es muy dinámica. Como vemos, la edad, o sea, a medida que aumenta la edad, tenemos un mayor riesgo. Y pues es verdad. Entonces, en otras digamos que no es tan dinámico esto. Entonces tenemos aquí factores como lo son el colesterol total, también los puntos según la edad, como ya les había mencionado. También se enfrenta la edad versus si es fumador o no. Vemos que el puntaje es muchísimo más alto si es fumador joven. También el colesterol HDL. Vemos que mientras más bajo, más riesgo va a tener. La presión arterial sistólica. Y luego de que tengamos cada uno de los puntajes, lo que vamos a hacer es sumarlos. Entonces los sumamos y aquí vamos a tener como esta tablita de la escala total. Entonces, en la escala de Framingham original, de 10 puntos, eso daba un 10%, es decir, un riesgo cardiovascular leve. De 10 a 20, moderado. Y mayor de 20, pues daba alto. En este caso, pues digamos que se utiliza lo mismo, pero la guía hace referencia a que más de 10% ya se debe iniciar con tratamiento farmacológico. Y además de ello, también mencionaba que se cabía como la posibilidad de que pudiera muchas veces sobreestimar el riesgo. Entonces lo que se hacía es que el puntaje total se puede multiplicar por 0,75, y si este nos da menor de 14, entonces significa que el riesgo es bajo, pero si ya nos da más de 15, significa que es alto. Eso por ese lado. Listo. Las guías europeas lo que nos recomendaban principalmente era la escala de Framingham y era la escala de SCORE. Entonces, pues con respecto a la de Framingham, me gustaría primero hacer como una introducción de que este pues es un estudio muy importante, debido a que se tomaron más o menos aproximadamente 2.500 hombres y 2.800 mujeres, y lo que se hizo fue, como es una cohorte, entonces seguirlos a 12 años, y ahí fue que sacaron todos estos factores de riesgo que vemos para mirar. Luego se fueron ampliando los estudios, entonces hicieron el estudio igual, pero con los hijos, y de esa manera digamos que fueron ajustando muchísimos valores. Entonces aquí tenemos lo que es el colesterol, si es varón, bueno, si es hombre, mujer, si fuma o no fuma, la presión arterial sistólica, y de acuerdo a eso, entonces esto nos va a evaluar de manera diferente. Nos va a evaluar también hasta riesgo cardiovascular muy alto, y vemos aquí entonces cómo vamos a encasillar al paciente. Ahorita en las últimas guías del 2019 lo que hicieron fue aumentar la edad también de 65 hacia 75. Entonces pues así vamos a valorar el riesgo del paciente. Por parte de la prevención, ya según la guía colombiana, nos dice que el sedentarismo es uno de los factores etiológicos más importantes que hay en esta patología. Entonces nos da una serie de recomendaciones, como la actividad física, que debe ser de 3 a 5 veces por semana, de moderada a vigorosa y con una intensidad de 6 a 8 en la escala de Borg.
y con un consumo de oxígeno aproximadamente el 40 al 85%. Entonces ellos decían que con estos parámetros lo que se lograba era una reducción de la demanda miocárdica de oxígeno, un aumento de la microcirculación, una mejoría de la función endotelial, un efecto antitrombótico, porque pues como ya lo miramos en el endotelio, pues reduce la inflamación y ayuda en cierto sentido a recuperar aquella función. Reduce el riesgo de arritmias, reduce la presión arterial, aumenta el HDL, reduce el riesgo de diabetes tipo 1 y reduce la mortalidad por cualquier causa. Y es muy importante también mencionarles a los pacientes, y esa siempre va a ser la primera medida del cambio del estilo de vida, porque va a reducir el LDL y los triglicéridos. En un estudio en un metaanálisis, perdón, que se realizó en el 2010, tomaban 21 estudios y lo que hicieron fue mirar y decían que con solo un milimol que se redujera del LDL, se iba a reducir el 22% de mortalidad por enfermedad cardiovascular y el 10% por cualquier causa. Entonces, por eso es que vemos que últimamente lo que han hecho es reducir esos objetivos, o sea, tenerlos cada vez más, el punto de corte más bajito para poder controlar esto. Entonces, pues vemos la importancia de tener controlados a los pacientes, sobre todo con el colesterol LDL. Nos daban unas recomendaciones generales como el peso saludable, el perímetro abdominal, que para mujeres menor de 80 centímetros, para hombres menor de 90, la actividad física que ya la vimos, decía eliminar el tabaquismo, como sabemos pues es un tóxico, por decirlo de algún modo, y es inflamatorio, proinflamatorio, y obviamente daña en grande manera el endotelio. Y con respecto a la alimentación, nos decía que era importante aumentar el consumo de fibra soluble, reducir los azúcares simples, también reducir el consumo de grasas trans, grasas monoinsaturadas, no, mentira, grasas trans, y aumentar el consumo de grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, y también reducir el consumo de alcohol. Entonces decía que para el alcohol destilado, lo máximo sería por ahí una copita de 30 mililitros. Sin embargo, para los que no son destilados, entonces se podría admitir máximo hasta 350 mililitros, es decir, pues una botella, pero sería lo máximo. También les quise traer como a colación este estudio que me pareció muy importante, porque generalmente se los dice a los pacientes como dieta y ejercicio. Y ellos al ver, no, pues que 3 a 5 veces a la semana, 30 minutos, ellos siempre van a decir que nunca tienen tiempo. Pero entonces me pareció muy interesante, debido a que este estudio hablaba de que 12 minutos de entrenamiento podían activar cientos de moléculas que eran saludables para el corazón. Entonces lo que hicieron fue analizar 588 metabolitos en 411 adultos que realizaban una sesión, por decirlo de algún modo, de bicicleta estática, y lo que vieron era que 502 metabolitos eran activados. Las moléculas que estaban relacionadas con la sensibilidad a la insulina, con la diabetes y con la enfermedad cardiovascular se redujeron aproximadamente en un 29%, y se dieron cuenta que algunos no eran dosis dependientes, lo que quiere decir que habían unas que de todas maneras se activaban durara lo que durara el ejercicio. Entonces, pues por lo menos para que el paciente comience y pues tenga esos beneficios, pues me pareció importante. Bueno, por parte del diagnóstico, según la guía colombiana, en el tamizaje tenemos que se debe iniciar a partir de los 45 años en hombres, y en 45 años en mujeres, o en cualquier edad, pues las mujeres, si son posmenopáusicas, porque recordemos que pues los estrógenos tenían un factor protector. Entonces se debe iniciar ese tamizaje con HDL, con los triglicéridos y con LDL, y si este sale normal, entonces se repite cada 2 años. Nos dice que el LDL se debe medir,
se debe calcular de manera pues indirecta con esta fórmula, que es la fórmula de Friedewald, en la cual entonces vamos a tener triglicéridos sobre 5, lo vamos a sumar con el HDL y este resultado se lo vamos a restar al colesterol total y eso nos va a dar la medida indirecta del LDL. Cuando los triglicéridos son mayores a 400, entonces ahí sí se debe considerar tomar la medición del LDL directo y se tiene que iniciar el tamizaje independientemente de la edad cuando hay hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, una enfermedad pues autoinmune, inflamatoria, aneurisma de la aorta torácica, engrosamiento de la íntima carotidia y también enfermedad renal crónica. Bueno, con respecto al tratamiento, entonces pues ya habíamos visto las medidas no farmacológicas como en la prevención, pero entonces este es un cuadrito de las guías europeas donde pues prohíben fumar, la dieta adecuada, la actividad física, que estas pues vamos a tener unas variaciones en cuanto al tiempo, el control del peso, el control de la presión arterial, ellos proponen menor a 140/90 y como ya les había mencionado, entonces ellos van a clasificar el riesgo cardiovascular de manera distinta o pues lo van a estratificar más bien de manera de bajo, moderado, alto y muy alto. Entonces vemos que el límite, o sea, lo que se debe llevar o cuál es el objetivo para el muy alto es de 55 miligramos sobre decilitro y el bajo, entonces es se debe tener como objetivo 116. También tenemos que tener un control según las guías europeas, no HDL, cuando hay un riesgo cardiovascular muy alto, alto y moderado. También allá utilizan el control de la apoproteína B, el control de los triglicéridos y pues la glicemia que proponen que sea una hemoglobina glicosilada menor al 7%. Entonces aquí les traigo cómo cambian los valores y por eso es importante decirles antes acerca de los estudios que solamente con 1 milimol hay muchos resultados, por eso es que han venido reduciendo los objetivos del LDL. Entonces del 2016, por ejemplo, pasó de 70 a 55 cuando el riesgo es muy alto, de alto riesgo de 100 a 70 y así, pues de riesgo moderado de 115 a 100 con respecto a las guías de este año. Bueno, esta otra vez es con base en la guía colombiana. Entonces tenemos que el tratamiento se va a iniciar con una evaluación clínica. Entonces esto nos dice que el tratamiento farmacológico debe iniciarse cuando hay historia previa de eventos coronarios agudos, cuando hay un LDL ya de 190 miligramos sobre decilitro, cuando hay diabetes, ya lo habíamos mencionado, cuando el riesgo es mayor al 10% en la escala adaptada para Colombia. Y si no tiene estos requisitos, entonces con el hecho de que tenga una historia familiar y que el LDL está por más de 160, ya de una vez se debe iniciar unas medidas farmacológicas. Recordemos que como no va a haber clínica, entonces nos debemos basar en otras cosas que ya mencionamos. Listo. Con respecto al tratamiento farmacológico, entonces vamos a tener como pilar del tratamiento las estatinas. Entonces, las estatinas van a inhibir la HMG-CoA reductasa, que esto lo que va a hacer es disminuir la síntesis de colesterol endógeno. Pero entonces también va a tener otros factores como de mejoría del endotelio, como los vamos a ver aquí. Entonces, propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras, va a reducir la agregación plaquetaria, va a tener también efectos en la placa de ateroma porque la va a estabilizar y es un promotor de la función endotelial. Bueno, entonces las guías nos dicen cómo debemos manejarla según la clasificación de las estatinas.
Entonces nos dice que podemos ofrecer una terapia de alta intensidad, moderada intensidad, según algunos criterios, y no da criterios acerca de la de baja intensidad. Entonces, la de alta intensidad es cuando tenemos que reducir el LDL en más del 50%, y la de moderada es cuando es del 30 al 49% la reducción. Vamos a tener principalmente lo que es la torvastatina, que se utiliza de 10 a 20 miligramos en una moderada intensidad y en una alta intensidad de 40 a 80 miligramos. La rosuvastatina es más potente pues porque lo alcanza con menor dosis, entonces de moderada es de 5 a 10 miligramos y de alta intensidad de 20 a 40 miligramos. Y pues por parte de la de baja intensidad, entonces se utiliza simvastatina, pravastatina, lovastatina y fluvastatina. En cuanto a los criterios que vamos a tener, entonces de moderada intensidad son personas con diabetes mellitus mayores a 40, tipo 2, mayores a 40 años, con LDL mayor a 70, pero que no tienen los criterios que tenemos acá arriba. Entonces, el riesgo cardiovascular, según la escala de Framingham, mayor al 10%, y un LDL mayor a 190, y también una historia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Entonces, si tenemos alguno de estos criterios, lo ideal es comenzar de una vez con la terapia de alta intensidad. ¿Cuáles son los efectos adversos? Pues aquí los vemos enumerados. Con respecto al hígado, nos dice que no tenemos que tomar transaminasas como de rutina, solamente si el paciente de pronto tiene otros medicamentos concomitantes que que sean hepatotóxicos o historia de alcoholismo, entre otros. Ahí tenemos que tomarlas. Y también otro que me gustaría resaltar es la miopatía y la rhabdomiólisis. Este tampoco se tiene que tomar de rutina, y así como por ejemplo la ictericia o la fatiga, eh, para, para como acercarnos al diagnóstico de una hepatitis. Entonces aquí también tenemos que mirar sobre todo la debilidad, la pérdida de fuerza, la astenia, y que una CPK salga mayor de 4, lo ideal es interrumpirla durante 6 semanas. Luego de eso iniciar con otra estatina, pero solamente 2 veces a la semana y en unas dosis bajas. Y si ya se presenta rhabdomiólisis, ya se suspende. Por parte de los fibratos, entonces su mecanismo de acción es que va a regular el receptor alfa activado por proliferadores de peroxisomas. Esto lo que hacen es como eh, ayudar en la expresión de genes para el metabolismo lipídico y y de, y de glicemia. Sí, o sea, y de azúcar. Entonces, lo que va a hacer es como incrementar o estimular a la lipoproteína lipasa. Este se utiliza como indicación según la guía cuando hay triglicéridos más de 500, y se debe estudiar la causa de base. Y sus principales efectos adversos son litiasis y miopatía. Y lo ideal es que si se asocia, aunque no lo recomiendan, si se asocia con una estatina, entonces se debe como realizar esa combinación con fenofibrato, ya que este reduce un poquito el riesgo de miopatía a comparación del genfibrosilo. Con respecto al ezetimibe, entonces su mecanismo de acción es que va a inhibir el canal en el intestino NPS1L1. Este va como a inhibir o no permite el ingreso o la absorción de las diferentes grasas por vía intestinal, y este se utiliza, según la guía, cuando hay intolerancia a las demás terapias. Se debe utilizar con monoterapia y se puede reducir un LDL del 13 al 20%, y pues no se recomienda asociarlo a estatinas, y pues este tiene un perfil muy seguro, y sobre todo se resalta es como la hipersensibilidad en sus reacciones adversas. Con respecto al ácido nicotínico, entonces lo que va a hacer se utiliza como indicación cuando hay intolerancia o contraindicación para las estatinas.
Entonces, pues se puede utilizar en las dosis que vemos ahí escritas, puede producir hiperuricemia, hepatotoxicidad y ya. Con respecto a las resinas secuestradoras de ácidos biliares, también se puede utilizar si hay intolerancia a los demás medicamentos, pero va a producir muchos efectos gastrointestinales porque lo que hace es como evitar que los ácidos biliares pasen por una circulación enterohepática y que de esa manera se siga como absorbiendo los lípidos. Y el omega 3 entonces se debe utilizar aproximadamente de 4 a 5 gramos al día. Esta se utiliza pues como otra alternativa si hay intolerancia contra indicación a estatinas, fibratos y ácido nicotínico. Generalmente causa una mala adherencia por un mal olor y porque deja un mal olor y sabor a pescado, y sobre todo se utiliza en hipertrigliceridemia. Muchas personas creen que va a ser lo mismo si toman omega 3 en esas presentaciones que vienen no farmacológicas, que son de 300 a 700 miligramos. Pero eh, resulta que la dosis es de 4 a 5 gramos porque en esa dosis es que va a inhibir como la absorción de esos triglicéridos. Entonces, pues digamos que se tendría que tomar aproximadamente como 8 grajeas para poder lograr esto, para poder lograr una dosis de 2,5 gramos. Entonces, pues tendría que ser con una presentación farmacológica. Y por último, entonces, no lo menciona la guía colombiana, pero sí lo mencionan las guías europeas, los inhibidores de la PCSK9. Entonces son inhibidores de la proproteína convertasa, subtilicilina quexina tipo 9. Esta lo que hace entonces es unirse y, o sea, unirse al receptor al receptor de LDL, sobre todo el hepatocito, para degradarlo. Entonces lo que quiere hacer este anticuerpo monoclonal es evitar, evitar y bloquear esa unión para que de esa manera el receptor siga expresado y pues pueda haber mayor internalización de la lipoproteína LDL y pues con ello reducir su estancia y pues que se logre metabolizar. Entonces, este se recomienda principalmente en adultos con hipercolesterolemia. En las guías europeas también lo están utilizando como segunda línea si no se logra el objetivo, y también se puede utilizar asociado a una estatina. Entonces estos son evolocumab y alirocumab y pues reducen el LDL en un 50%. En cuanto al seguimiento, tenemos que se inicia la medicación y pues obviamente los cambios en el estilo de vida. Si se logra una respuesta, o sea, si el objetivo era reducir el 50% y se logró, pues entonces el seguimiento sería anual. O si era una terapia de pronto de moderada intensidad, lo mismo. Y si no se logró entonces el objetivo, entonces se debe pues verificar la adherencia, enfatizarle al paciente, cambios de estilo de vida y un seguimiento a los 2 meses. Un control. Y por último, entonces les quería mostrar este cuadrito sobre las nuevas guías europeas del 2019, en las cuales pues trae unas variaciones donde dice que cuando hay un riesgo muy alto se puede utilizar estatina a dosis máxima y que se puede combinar con ezetimiba, cosa que pues dicen las guías colombianas que debería ser que debería ser monoterapia, pero pues aquí ya lo están combinando, y que también se puede en riesgo muy alto combinar con un inhibidor de la PCSK9 o también una estatina con secuestrador de ácidos biliares, que recordemos que en la colombiana iba después del ácido nicotínico. Con respecto a la hipertrigliceridemia, ellos en más de 200 recomiendan una estatina, y de 300 y de 135 a 499 pueden asociar una estatina con omega 3. Y cuando se dice que cumple el objetivo de la LDL, entonces
como prevención podrían dejar una estatina con un fenofibrato. Entonces esas fueron las cosas que cambiaron ahorita en las guías de 2019 y pues eso era todo. Muchísimas gracias por su atención. De pronto el doctor se ocupó, pero muchísimas gracias por su atención. ¿Aló? Sí, doctor. Buenas noches. Hola, qué pena con ustedes, está un poco ocupado. No sé, pues sí vi casi toda la charla, me pareció pues muy completa, pero no sé si tienen dudas en algún punto en específico de la misma. Bueno, si no tienen dudas, lo importante de este tema, pues este tema ustedes lo van a manejar en casi todo momento, independientemente de la especialidad que vayan a realizar. El tema de riesgo cardiovascular secundario a dislipidemias y a todos los trastornos que puede haber secundarios al colesterol y sus derivados. Entonces es importante siempre esa estratificación y de acuerdo a ello ejercer un plan de tratamiento. Entonces, como nos explicaba la doctora, desde la fisiopatología, pues nosotros sabemos que eh, hay unos factores determinantes que son ambientales o modificables. Entonces, esos factores son los que ustedes pueden eh, iniciar a cambiar en sus pacientes en el momento de una sospecha de alguna alteración del metabolismo del colesterol. Entonces, estas medidas no farmacológicas, como las mencioné en el tratamiento, son medidas que son de instauración inmediata. O sea, en el momento que usted considere, debe iniciar o mejorarse si ya las tiene el paciente. Cuando ustedes van a tratar otros pacientes, ya pacientes crónicos, como ella también lo mencionó, casi todos los pacientes van a tener una indicación de seguimiento y dentro de ese seguimiento van a estar muchas cosas. Sí, van a monitorizarse muchas cosas dentro de estas, en el perfil lipídico del paciente, sobre todo el LDL. Y como ella decía, pues van a ver metas distintas y las sociedades
cada vez las acortan porque pues han salido diferentes estudios donde se ve que la reducción significativa de estos valores tiene un impacto en mortalidad y en eventos cardiocerebrovasculares. Entonces, es importante pues saber estadificar el riesgo de su paciente y de acuerdo al riesgo de su paciente, ponerse unos objetivos terapéuticos, que es como lo que tratan de hacer las guías, ya sea con Framingham, con las guías europeas. Acá tenemos una adaptación en Colombia. Independientemente de la que ustedes escojan o la que el programa de las IPS donde ustedes trabajen, eh, lo tengan ya definido, la idea es estratificar al paciente. Entonces hay muchas formas de estratificarlo de acuerdo a estos parámetros y a estas escalas. Entonces es importante siempre hacer un seguimiento, plantear los objetivos de tratamiento de sus pacientes, hacerles seguimientos y saber qué modificar. Entonces, así como la doctora decía, bueno, ya le instauré al paciente unas medidas no farmacológicas y veo que era un paciente joven, pero pues ya tenía un LDL más de 160 y no mejora, pues tengo que instaurar otras medidas, ¿sí? Entonces ya sí van a iniciar con medidas farmacológicas, mirar la tolerancia a las estatinas. Realmente la tolerancia en Colombia es un poco más alta que en algunos otros lados, pero pues igual estar muy pendiente de los efectos secundarios, como ya lo mencionó. Eh, si ustedes ven que su paciente no mejora, pues tienen que tener otras terapias como concomitantes o aditivas, que es las que ya mencionaba, como el ezetimibe. Hay pacientes con los casos que ya mencionó de los trastornos primarios o las hipercolesterolemias o hipertrigliceridemias familiares, donde pues ya nos vamos con manejo de PSCK9 para lograr unas metas. En los pacientes cardiovasculares, que es realmente como donde más se han hecho los estudios, es donde estos medicamentos poco a poco van a tener como más cabida dentro del pool o dentro de las armas que ustedes puedan tener o elementos que puedan tener para mejorar las condiciones de sus pacientes. Entonces, por eso es importante todo lo que nos mencionó la doctora, eh, hacer siempre pues como retroalimentación de este tema, porque detrás de este trastorno, como ella lo mencionó, está el síndrome metabólico y con ello todo el compromiso sistémico que puede llegar a tener un problema que como ven, tratado oportunamente, pues puede tener una fácil resolución. No sé si tengan alguna duda o algo, o está todo claro. Doctor, yo sí tengo una pregunta porque el ejercicio reduce como el riesgo de tener diabetes mellitus, pero la tipo 1, no entendí eso. Los estudios que se están haciendo pues actualmente es ver el músculo como un órgano endocrino, ¿sí? Entonces hay pues diferentes moléculas que pues están empezando a estudiar que tienen un impacto sobre la sobrevida de la célula beta. ¿Sí? Entonces, los trastornos primarios endocrinos en este caso, la diabetes mellitus tipo 1 pues va a estar dada por la muerte celular de la célula beta pancreática. Entonces, se ha visto que ciertas moléculas estimulan pues, como la sobrevida de este y evitan que hayan potenciales como externos que dañen a estas células, ¿no? Como eso está todavía eh, como de estudios observacionales, de estudios de cortes o seguimiento, donde se ven que las personas que, que hacían más ejercicio, pues no desarrollaban ciertas patologías como lo que las personas sedentarias sí lo hacían. Pero pues ahorita se está tratando de explicar todavía eso. Pero una de las teorías que está cogiendo más cabida es el fortalecimiento muscular y su papel endocrino. Ah, muchas gracias, doctor.
No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, perfecto. Entonces, nada, me pareció una muy buena charla. Muchas gracias por la invitación a esta actividad. Y pues cualquier cosa, pues ahí siempre estaremos prestos en el servicio de medicina interna para colaborarles. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Muchas gracias.